Hola y bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de inglés. En esta ocasión vamos a ver, como ya vieron en el título, la sustitución en oraciones de los pronombres personales que ya conocemos, I, you, he, she, it, we, you, they, por nombres propios tales como Miguel, Sofía, Ángel, María, etc. O también podemos sustituir estos pronombres personales por sustantivos tales como la casa, el coche, la mesa, etc. Vamos a trabajar con vocabulario que ya hemos visto en nuestro curso, que hemos visto en lecciones previas en otros videos, y por supuesto es esencial que ya tengas conocimiento del verbo to be. Hemos visto el verbo to be en tiempo presente simple, vimos la forma negativa, la forma interrogativa y la forma interrogativa negativa. Es necesario que ya tengas conocimiento de estos temas que ya hemos visto en nuestro curso para que comprendas esta lección en la cual vamos a ver oraciones desde ejemplos simples hasta unos más complicados, ya que he visto muchos errores en este tema, por eso he decidido hacer esta lección. Ya tengo aquí los 10 enunciados que vamos a ver, van a aparecer en su pantalla, pero vamos a verlos desde los casos más sencillos hasta los más complicados. Y vamos a comenzar por una oración sencilla. En primer lugar vamos a ver esta pequeña oración, He is my brother. Ya conocemos este vocabulario, por lo tanto sabemos qué significa él es mi hermano. Él es mi hermano. Aquí vemos que tiene la contracción de he is, el pronombre personal, y la forma del verbo to be en la tercera persona gramatical en singular, y podemos quitarle esta contracción para que diga he is my brother. Ahora, podemos sustituir aquí el pronombre personal he, que significa él, y sustituirlo por el nombre del hermano del cual menciona esta oración, por ejemplo, John. Entonces podemos sustituir el pronombre he por el nombre propio John, y sería John is my brother. John is my brother, en vez de he is my brother, en el caso de que conozcamos el nombre, en este caso al que se refiere la oración. Ahora vamos a ver en la segunda oración lo inverso, es decir, tenemos esta oración, Martha is our aunt. Ya sabemos lo que significa esto por el vocabulario que hemos visto. Significa Martha es nuestra tía. Martha es nuestra tía. Podemos sustituir este nombre propio, Martha, por un pronombre personal. ¿Cuál creen ustedes que sería? Sería el pronombre she. Y diría la oración, she is our aunt. Ella es nuestra tía. O podemos utilizar la contracción para así decir, she's our aunt. Ella es nuestra tía. En el tercer ejemplo que vamos a ver, vamos a utilizar un sustantivo. The house is blue. The house is blue. Sabemos qué significa, la casa es azul. La casa es azul. Podemos sustituir the house por un pronombre personal. ¿Cuál creen que sería? Sería el pronombre it. Recordamos que it lo utilizamos para una cosa, para un animal, para una situación, y en este caso podemos sustituirlo por the house, la casa. Entonces diríamos it is blue, o con la contracción it's blue. Aquí estamos, no estamos siendo específicos, no estamos diciendo la casa es azul, sino es azul, eso es azul, ¿no? Pero para ser más específico, puede sustituir el it por the house. En caso, esto se utiliza en conversaciones. Cuando ya se sobreentiende que estás hablando acerca de la casa, puedes utilizar el pronombre personal it is blue para decir que la casa es azul. Muy bien, vamos con el ejemplo número 4 que dice it's a ferret. It's a ferret. Ya vimos en el vocabulario de mascotas que ferret significa hurón, que es una mascota. Y aquí vemos que tenemos la contracción it's. Podemos quitar esta contracción para decir it is a ferret. Es un hurón, sería esta la traducción de esta oración. Y aquí podemos sustituir el pronombre personal por el nombre de la mascota. Por ejemplo, si se llama Terry, Terry is a ferret. Terry es un hurón. Entonces aquí estamos sustituyendo el pronombre personal it por el nombre, en este caso, de la mascota. En el quinto ejemplo tenemos esta oración, we're friends. We're friends, que significa
nosotros somos amigos, o sencillamente podemos traducirlo como somos amigos. Y podemos quitar la contracción para que diga we are friends. Ahora podemos sustituir el pronombre we por los nombres en el cual de amistades en el cual te vas a incluir tú, ya que estamos hablando de este pronombre we, que significa nosotros. Al hablar de nosotros, tú te estás incluyendo en ese grupo de personas. Entonces podemos dar los nombres de las personas, ya sean 2, 3, 4 o el número de personas que sea. En el ejemplo podemos sustituirlo por Peter, Steve and I are friends. Peter, Steve and I are friends. Estamos sustituyendo we por Peter, Steve and I. Ahora, aquí hay mucha confusión, se ven muchos errores porque la forma del pronombre personal, la forma del verbo be para el pronombre personal I es la palabra am, I am, yo soy, yo estoy. Y muchas veces puede que se traduzca Peter, Steve and I am friends. Esto es muy común ver este error, es incorrecto esto. Tienes que ver a quiénes estás refiriéndote. Si son varios, debes utilizar la forma del verbo to be para el pronombre we, que es la palabra are. Entonces sería Peter, Steve and I, que es we, nosotros, are friends. Peter, Steve and I are friends. Nosotros somos amigos. O Peter, Steve and I, Peter, Steve y yo somos amigos. Entonces estamos viendo aquí cómo sustituimos el pronombre we por nombres de personas y por ti mismo que te estás incluyendo en ese grupo. Entonces espero haya quedado claro. Si tienen dudas pueden dejarlas en los comentarios. En el sexto ejemplo vemos esta oración: Peter and I aren't friends. En este caso estamos viendo la forma negativa del verbo be. Peter and I aren't friends, que significa Peter y yo no somos amigos. ¿Cómo podemos sustituir aquí? Podemos sustituir Peter and I por el pronombre personal we. Peter and I por we. We aren't friends. Nosotros no somos amigos. O con la forma sin contracción, we are not friends. O Peter and I are not friends. Entonces vemos que aquí sustituimos Peter and I. En este caso solo son dos personas. En el anterior vimos tres. Peter and I aren't friends por we aren't friends. Y bien, vamos a ver ahora un ejemplo utilizando la forma interrogativa del verbo be en la oración Are they sisters? Are they sisters, que significa ¿son ellas hermanas? Sabemos que el pronombre personal they significa ellos y también significa ellas, pero aquí por el contexto lo traducimos como ellas. Entonces, en esta oración Are they sisters vamos a sustituir el pronombre personal they por los nombres de quienes se preguntan si son hermanas. Vamos a poner como ejemplo Mary and Jenny. Mary y Jenny. Are they sisters? Podemos sustituir they por Are Mary and Jenny sisters? Are Mary and Jenny sisters? O puedes agregar los nombres que sean. Pueden ser más de 2, pueden ser hasta 5, el número que sea. Y de todas maneras equivaldría a sustituirlo por they, ellas. Y en el mismo caso también con el ejemplo anterior de we, puedes incluir dos personas, donde una persona, el nombre de otra persona y después tú mismo, donde te incluyas en el pronombre we. O pueden ser 2, 3, 4, 5, el número que sean. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, que vamos a utilizar la forma interrogativa negativa del verbo be. Y vamos a ver la oración Isn't the house old? Isn't the house old? Que significa no es vieja la casa. No es vieja la casa. Y vamos a ver sustituir Isn't the house old. Vamos a sustituir este sustantivo the house por un pronombre personal. ¿Cuál pronombre personal creen que sea? El pronombre personal it. Isn't it old? Isn't it old? No es vieja. Y aquí estamos
dando a entender que la persona con quien hablamos ya sabe que nos referimos a la casa. Entonces, isn't the house old? Por isn't it old? En el ejemplo 9 tenemos la oración The girls are American. The girls are American. En esta oración tenemos un sustantivo, the girls, que significa las niñas o las muchachas, son americanas o estadounidenses. Y vamos a cambiar este sustantivo por nombres propios. Por ejemplo, Rose and Victoria. Entonces vamos a sustituir este sustantivo, que es The girls are American, por Rose and Victoria are American. O puedes agregar más nombres. Rose, Victoria, Jenny and no sé, otro nombre, Sofía, are American. E incluso podemos sustituir aún estos nombres, Rose and Victoria are American, por un pronombre personal. They are American. Entonces vimos cómo sustituimos primero de un sustantivo, the girls are American, por los nombres propios, Rose and Victoria are American, y después también podemos sustituir esto por el pronombre personal, they, que significa ellas, and they are American. Y finalmente tenemos la oración 10, en el cual tenemos esta oración que es Robert is my grandfather. Robert is my grandfather. Aquí podemos, que significa Robert es mi abuelo. Aquí podemos sustituir el nombre propio Robert por un pronombre personal. Sabemos que sería el pronombre he. He is my grandfather. Él es mi abuelo. O incluso podemos sustituirlo por un sustantivo. The old man is my grandfather. El anciano es mi abuelo. O el hombre viejo es mi abuelo. Entonces, esta es la manera en la que sustituimos pronombres personales por nombres propios o por sustantivos. En algunos casos, en los casos en que es posible. Ahora, es incorrecto utilizar dos al mismo tiempo en una oración. Me refiero al pronombre personal y a un sustantivo o al nombre propio. Por ejemplo, en la última oración vimos Robert is my grandfather. Robert es mi abuelo. Es incorrecto decir Robert, he is my grandfather. Ya estás utilizando el nombre propio, por lo cual no es necesario que utilices el pronombre personal he. Entonces es incorrecto gramaticalmente utilizar esto, que es muy frecuente, lo veo muy frecuentemente. O cualquiera de las otras formas. No utilices el nombre propio y un pronombre personal en la misma oración, a excepción del caso de we, donde utilizamos el pronombre personal I, en la oración que vimos que es Peter and I are friends. En este caso utilizas el pronombre I para referirte a ti mismo, pero en todos los demás casos, como otros pronombres personales como they, es incorrecto utilizar los nombres propios y el pronombre personal o sustantivo en una misma oración. Como acabo de dar el ejemplo, Robert is my grandfather. Es incorrecto decir Robert, he is my grandfather, o he, Robert, is my grandfather. No puedes utilizar dos y mucho menos tres, ¿no? En el caso de the old man, Robert, he is my grandfather. No, utiliza solamente uno. Entonces, esta es la lección de este video. Espero hayan tenido claro que podemos sustituir los pronombres personales por nombres propios o por sustantivos cuando sea posible. Y si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios, o alguna aclaración o corrección inclusive de la lección pueden dejarla en los comentarios, o alguna pregunta también pueden dejarla en nuestra página de Facebook. Y vamos a dejar en la descripción del video un ejercicio referente a este tema para que confirmes y refuerces los conocimientos adquiridos en esta lección. Y es todo por ahora, nos vemos en nuestra siguiente lección.